Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Una vez más, pues traemos para ustedes un pequeño programa de reflexión tomando como punto de partida un texto bíblico. En esta ocasión queremos tomar una perícopa evangélica que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, recordándole siempre que la intención de estos programas es ayudarle a usted a reflexionar sobre su vida de fe, para ser un mejor creyente, pero también ayudarle a usted a reflexionar sobre cómo está viviendo su vida como persona comprometida para cambiar nuestra sociedad. Es decir, los temas siempre tienen un matiz social, aunque de por sí sean espirituales, porque el cristiano no es ajeno a la realidad temporal, no es ajeno a la historia del mundo. No somos creyentes fuera de la historia, sino que más bien la iglesia está insertada en un tiempo, en el tiempo en que vivimos, en el tiempo real. No podemos nosotros, por tanto, alienarnos, hacernos ajenos a las realidades que acontecen a nuestro alrededor. El problema de vivir fuera de esta historia, fuera de los problemas, de la realidad que nos afecta, es que podemos convertir la religión en otra cosa. La espiritualidad puede caer en un espiritualismo, podemos caer en el fanatismo, etcétera, etcétera, y al final pues eso no ayuda de nada. Por eso es que decía Marx, la religión, el opio de los pueblos. Precisamente porque él decía que la religión alienaba a las personas. Es decir, la gente creía en Dios, la gente era religiosa para vivir la realidad de otra manera, en una fantasía, como que vivían con los pies fuera de la tierra. Y no es así. La verdadera y auténtica religión cristiana, vivida con compromiso, transforma la realidad. Ahí donde el cristiano va, ahí donde el cristiano está, tiene que transformarse a fuerza la realidad, porque la presencia de un cristiano auténtico no se queda en la pasividad, no es el pasivismo lo que reina, sino al contrario, es una actividad que brota desde el amor, que brota desde la conciencia de que Dios nos quiere felices, que Dios quiere que el hombre alcance la plenitud de su vida, que se sienta realizado. Por tanto, el cristiano no es un hombre apagado, no es una persona que queda simplemente viviendo una religión del templo, una religión de la parroquia. Soy creyente los domingos en misa, pero el resto de la semana, pues me comporto como uno más del mundo. Falso. Ese cristianismo así vivido es un cristianismo mediocre que no le da a ninguna de las personas que cree y vive de esa manera la satisfacción de sentirse que realmente está creciendo como persona y se está perfeccionando en la vida espiritual cristiana. Al contrario, más bien le hace sentir el malestar, la conciencia le delata, porque es estar llevando prácticamente una doble vida. Juego al cristiano los domingos y el resto de la semana pues soy mundano. Qué cosa más terrible. No hay que llevar esa doble vida. Esas máscaras hay que empezárnoslas a quitar. Viva su fe comprometido. Que lo que usted recibe los domingos, de lo cual se nutre, esa Santa Eucaristía, esa palabra predicada y vivida, se pueda ver cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que se vea que soy cristiano diario, que se vea que soy cristiano no solo en el atrio del templo, sino que al llegar a mi casa, al llegar a mi escuela, al llegar a mi trabajo, ahí en las realidades donde yo me mueva, Cristo debe hacerse presente en mí, que a través de mí se respire el buen aroma de Cristo. Vayamos pues al texto que nos ocupa el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Estoy tomando como base la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia coloca el nombre a esta perícopa de condiciones para seguir a Jesús. Condiciones para seguir a Jesús. Y es que hemos venido hablando de lo que significa ser cristiano, amar al prójimo, vivir la auténtica libertad, poder educar a los hijos, amar al cónyuge. Hemos hablado de estas cosas. Pero, ¿qué necesito yo
para convertirme en un buen cristiano, en un verdadero cristiano, no solo de nombre o de pantalla, sino en un cristiano auténtico. Pues aquí en el Evangelio nos van a dar cuáles son estas condiciones. Dice la Escritura, versículo 23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Vamos primero a analizar este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Primero que hay que resaltar acá es la libertad. Dios lanza el llamado, lo lanza a la humanidad entera, pero no coacciona el llamamiento. Es decir, a la libertad del hombre se le deja intacta. El hombre desde su razón, desde su voluntad, desde su persona, debe dar su consentimiento a la propuesta divina, que es ir en pos de Él. Jesús nos llama para estar con Él. Eso precisamente dice la Escritura acerca de los apóstoles. Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Pero siempre fue un llamado en libertad. Le dijo a Pedro, ven y sígueme, y yo haré de ti pescador de hombre. Pero nunca condicionó la libertad de Pedro. Oye, si no me sigues ahorita mismo te ahogas en esa barca. No. Simple y sencillamente le dijo, sígueme. Y aquel hombre dice, dejándolo todo, le siguió. Bien pudo narrar el Evangelio, pues no quiso seguirlo. Y vemos un ejemplo de esto. Lo vemos en el joven rico. La famosa historia del joven rico. Aquel muchacho que tenía todo y se acerca al maestro y le dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para ganar el reino de los cielos, tener en herencia el cielo? Pues cumple los mandamientos, ya los he cumplido todos. Muy bien, es cierto, pero te falta una cosa, le dice el Señor. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y sígueme. Y aquel, como tenía muchas cosas, muchos bienes, dice, se entristeció y mejor dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y se fue de ese lugar. No lo siguió, aunque la tradición años más tarde va a decir que sí, que siguió a Jesús, se arrepintió del acto malo que había hecho y al final llegó a ser hasta obispo de la iglesia. Pero bueno, el Evangelio nos cuenta eso, de que alguien le dijo no a Jesús y se retiró. Jesús no obliga a nadie a seguirle. Él dice, si quieres venir en pos de mí. La pregunta es, ¿quiero? ¿Deseo ir en pos de Jesús? Y para ello tengo que saber qué implica el seguir a Jesús. Porque si no sé la realidad, ¿para qué me voy a meter en camisa de 11 varas? ¿Qué es lo que les pasa mucho? Cuando le llegan a ofrecer un trabajo, solo por el ansia de trabajo, ni preguntan cuáles son las condiciones, ni qué es lo que va a desempeñar, terminan aceptando un trabajo que al poco tiempo tienen que renunciar, porque no aguantan, porque lo que ellos pensaban no coincidió con lo que era la realidad. Y esto pasa en la vida de fe. Mucha gente cree que ser creyente es solo simplemente alabar a Dios, ir el dominguito a misa, y bueno, tener ahí un crucifijo, orar de vez en cuando, ya está. Eso no es ser cristiano. Cuando se le habla de la realidad de la vida cristiana, huyen y empiezan aquellas frases cobardes. Yo soy cristiano a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Una frase que denota cobardía. Una persona incapaz de vivir las exigencias del cristianismo, las exigencias de la fe, y que decide hacerse un Dios a su gusto, antojo y manera para poder excusarse en su fe mediocre y en la forma en que la vive. Esta es una realidad, discúlpeme que sea tan fuerte, pero se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir porque por culpa del silencio que muchas veces hemos practicado, de este silencio erróneo que no dice las cosas para no ofender a nadie, por puro respeto humano, por culpa de ese silencio mucha gente se está perdiendo. Mi deber no es quedarme callado, es poderle expresar a usted estas cosas que muchas veces necesita escuchar. Entonces, es necesario darnos cuenta cuál es la realidad. Si no sabemos cuál es el seguimiento de Jesús y las condiciones que Él pide para seguirle, vamos a terminar decepcionados. Vamos a terminar diciendo, no, me metí mal acá, ¿qué vine a hacer? Y abandonando la iglesia y buscándote una fe a tu medida, una fe a tu antojo. Por eso es que pululan tantas sectas protestantes hoy en día.
porque cada una les presenta una manera distinta de vivir la fe. Entonces yo busco en el catálogo de iglesias protestantes y veo cuál se acomoda mejor a mi estilo de vida. Ah, esta dice que el domingo no hay que guardar lo que hay que guardar el sábado. Pues guardemos el sábado. Yo quiero mejor guardar el sábado y el domingo me dedico al bacanal. Pues esta va mejor conmigo, mejor me quedo con esta. Y así cada quien elige una iglesia a su manera, a su medida. Cuando se vive un cristianismo light, un cristianismo a su gusto, un cristianismo lejos de lo que el Señor quiere proponer. No hay que vivir de esta forma de creer que distan de lo que Jesús ofrece, sino que hay que vivir lo que el Señor nos pide si queremos portar con orgullo el nombre de cristiano, porque ese es nuestro nombre, cristianos. Hemos dicho entonces, se salvaguarda la libertad del hombre. Segundo dice, niéguese a sí mismo. Estamos desmenuzando apenas el versículo 23. Y lo estamos haciendo de grosso modo, porque si no, no vamos a acabar. Versículo 23. Ya dijimos, si alguno quiere venir en pos de mí, ya vimos que ahí tocamos el tema de la libertad. Segundo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Negarme a mí mismo significa morir al yo. Y esto es algo que cuesta muchísimo, porque morir al yo significa hacerme violencia a mí mismo. Realmente debería ser la única violencia aceptada por nosotros. Hay violencias justificables, como aquella que se tiene que ejercer en defensa propia, ¿verdad? Cuando alguien nos quiere quitar la vida sin ningún motivo, algún loco por ahí en la calle, etcétera, etcétera, otras situaciones que se pueden presentar. Pero este tipo de violencia, que es la violencia contra uno mismo, es una violencia que todos nosotros debemos practicar. Hacerme violencia a mí mismo. ¿Qué significa? Por ejemplo, aprender a matar en mí el egoísmo. Cuando yo quisiera tenerlo todo para mí, pero veo al hermano con necesidad, en vez de ser un acaparador, pues luchar contra mí mismo, matar ese egoísmo que está en mí, poder decir, hermano, me desprendo, toma, aquí quiero compartirte esto. Pero que no sea un desprendimiento cuasi forzado. Que es que porque Dios dice que tengo que compartir, y es porque ni modo, casi que de mala manera. No. Sino que debe ser un sentimiento que brote de un corazón generoso. Para ello hay que cultivar el corazón generoso. ¿Cómo se cultiva el corazón generoso? Pues bebiendo de la fuente de la generosidad, que es Cristo mismo, acercándonos a Él, conociéndole a Él y amándolo más. Negarme a mí mismo, matar este yo que está lleno de orgullo, de soberbia, que busca el honor, el ser atendido, el ser reconocido. Sí, don fulano pase por acá, y ay, don fulano con el cuello estirado, doña fulana de no sé dónde, con aquel gran apellido y la señora encopetada allá, que se sienta vista por todos. ¿Por qué buscas honores? ¿Qué somos nosotros? ¿Quieren saber qué somos nosotros? Vayan a leer, por ejemplo, lo que dice el Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima, conocido actualmente con el nombre de Preparación para el Reinado de Jesucristo de San Luis María Griñón de Montfort, cuando está hablando del desprecio de uno mismo. Dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿nosotros qué somos? Nada, basura, culebras ponzoñosas que todo lo ensuciamos con nuestro veneno, que todo lo dañamos con nuestro veneno. Somos babosas que todos lo ensuciamos con la baba que producimos. Vayan a leer qué somos. Lo más detestable. ¿Y por qué buscamos honores? Si nuestra realidad es una realidad de pecado. Tú pecas, yo peco. ¿Quién está libre de pecado para arrojar la primera piedra? A ver, de nosotros, ninguno. Todos hemos cometido distintas fallas a lo largo de nuestra vida. No somos perfectos. Entonces, ¿por qué buscamos esos honores? ¿Por qué buscamos esos puestos? Porque el yo sigue vivo. Y mientras ese yo, ese ego, que actualmente en el ser humano moderno, sobre todo contemporáneo, es un egocentrismo, una egolatría la que impera. En vez de matar al yo, el yo se ha exaltado sobremanera. Vemos que el hombre a tal punto ha llegado que está queriendo ocupar en la sociedad el lugar que únicamente le corresponde a Dios. El hombre está ocupando el lugar de Dios en la sociedad. A Dios se le ha tirado a un lado. Las leyes de Dios ya no importan. Donde dice el Señor que el hombre debe casarse con la mujer, no, ya eso no importa. Ahora el hombre establece sus nuevas leyes. Hombre, cásese con hombre, mujer con mujer, hombre con perro, con gatos, mujer con lámpara, con carro, con lo que sea. Todo se está viendo hoy. El hombre sustituye las leyes de Dios por las leyes que él dicta. Se está poniendo como fundamento de esas leyes, poniendo el hombre un fundamento en un ser que es contingente, un ser que puede o no puede existir, que puede o no puede estar acá, un ser que es imperfecto,
no pueden emanar leyes perfectas de un ser perfecto, imperfecto, perdón. No pueden emanar leyes perfectas de un ser imperfecto. Por eso las leyes divinas son tan saludables para el hombre y tan necesarias, porque al ser Dios un ser perfecto, emana leyes perfectas. No le puedo pedir yo a una fuente de agua dulce que me dé un vaso de agua salada. No le puedo pedir yo a una planta de higos que me dé limones verdes. Cada cosa produce lo que cada cosa es. Entonces, este es el problema. Entonces, el hombre, en vez de matar al yo, a esta soberbia, lo enaltece. Y el hombre hoy quiere ser adorado, quiere ser tomado en cuenta. Estamos ante el acontecimiento que se vive en la actualidad, el antropocentrismo. El hombre es el centro de todo, el antropocentrismo. Y vemos una lucha por mis derechos, mi gusto, lo que se me antoja hacer. Estamos viendo esto que es terrible, es un espectáculo horroroso al que estamos asistiendo en los tiempos modernos. Y ya estamos sufriendo sus consecuencias. Ya lo estamos sufriendo. Lugares donde el hombre, creyéndose Dios, decide sobre la vida y la muerte de los pequeños inocentes que se forman en el vientre de sus madres, donde se ha promovido tanto el aborto. ¿Qué sucede? Hoy esas sociedades se han envejecido y vemos un montón de sociedades donde abundan la gente adulta, gente mayor y pocos niños. Y pocos niños. Esa sociedad va pereciendo progresivamente. Esta es una de las consecuencias, una de las tantas. Por ahí quién sabe cuántas otras bendiciones nos estamos perdiendo cuando asesinamos a esos niños que podrían traer en sí mismos la cura del cáncer, la cura del SIDA, un gran sacerdote, posiblemente un papa, un gran médico, un gran abogado. No sabemos qué tipo de personas estamos matando cuando asesinamos a ese niño en el vientre de la madre, ni sabemos tampoco cuántas generaciones han muerto con esos niños, generaciones de las cuales podrían venir luego avances tecnológicos, crecimiento para la humanidad, perfeccionamiento de nuestras técnicas, etc. Pero bueno, lo dejo a su pensamiento para que analicen. Mientras el yo sigue vivo, no puede aparecer Dios en nuestra vida. Y es lo que terminará diciendo San Pablo. Necesario es que yo muera para que Cristo viva en mí. ¿Por qué? Ya no soy yo quien vive, dirá el apóstol, sino que Cristo el que vive en mí. ¿Cómo va a vivir Él en mí? Hasta que yo muera. No puede ser de otra manera. Y lo dirá también Juan el Bautista. Tengo yo que menguar para que Cristo crezca. Es decir, entre más pequeño me haga yo, entre más desaparezca mi yo, más aparecerá reflejado la perfecta persona de Cristo. Porque no crean, el yo no solo muere cuando muere mi gusto y mis placeres para darle lugar a Dios. Si no le doy lugar a Dios, también puede morir mi yo para que otras cosas que no son Dios aparezcan en mi vida. Y eso se manifiesta, el mal, se manifiesta el hombre soberbio, se manifiesta el odio, se manifiesta la ira, etcétera, etcétera. Cosas terribles. Cosas terribles, hermano. Nosotros tenemos que aprender entonces a morir a nosotros mismos, a hacernos pequeños, como lo fue la Virgen María. La Virgen María lo menciona de una manera hermosa cuando el ángel le llega a decir que ha sido la escogida de Dios, la llena de gracia. Lo vemos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, María que contesta ante la Anunciación. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo, vamos a ver por acá, versículo 38, dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María se puso en condición de esclava, en lo más bajo que podía ponerse como ser humano. Se puso como esclava libre del Señor. Esclava libre, ¿por qué digo esclava libre? Porque ella entregó su libertad al Señor. Nadie la tenía presa, nadie la tenía condicionada. Ella en libertad, ella libremente dijo: aquí estoy, Señor, me ofrezco para que en mí se haga tu voluntad. El famoso fiat de la Virgen, que dicen sí los teólogos, el sí de María, más que un sí, porque cuando yo digo sí es que yo lo voy a poder realizar.
No, sino que María dijo, hágase en mí, que Dios lo haga. Dejó hacer en Dios, dejó hacer a Dios en ella lo que quisiera. Y finalmente esto mismo lo vemos reflejado en el cántico hermoso de la Santísima Virgen María, el cántico de María, que está después de la escena de la visitación, en el mismo capítulo 1, versículo 46. Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, y así continúa el texto. La Virgen está diciendo la realidad, es Dios el que actúa en ella, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Dios, al ver la pequeñez de esta mujer, la exalta, realiza su obra maravillosa en ella, porque María lo deja a Él ser todo en ella. Y de eso se trata la invitación de Jesús. Niéguese a sí mismo. Dejar a Dios ser todo en mí. Que mueran mis apetencias, que mueran mis deseos. Pero este es un trabajo que lleva tiempo. Porque yo que estoy hablando aquí delante de ustedes, yo no soy perfecto. Tengo mis pecados, terribles pecados, como los pecados de ustedes. Que tengo que trabajar en mí mismo para poder yo perfeccionarme. Tengo mis caídas, pues me debo levantar, pero es una lucha por perfeccionarme. ¿Y cómo me voy perfeccionando? Matando precisamente en mí estas apetencias, estos deseos, todas estas cosas que son contrarias a la propuesta divina. ¿Cuál es la propuesta divina? El amor. Todo aquello que atente contra el amor y la caridad es algo a lo que yo debo morir para que Cristo viva en mí. Porque Dios es amor y solo se va a manifestar el amor cuando yo le dé el espacio para hacerlo. De lo contrario, si mi corazón está lleno de tantas otras cosas, el amor no se va a poder manifestar. No se va a poder manifestar. A ver, si yo tomo este vaso así vacío y lo lleno de agua hasta el tope, ¿será que yo lo pueda llenar de más agua? No, porque ya está lleno hasta el tope. ¿Qué tengo que hacer? Pues desvaciarlo completamente para poder permitir que el agua ingrese. Que el agua ingrese. Así es. El agua ingrese. Entonces, este vaso soy yo. Imaginémonos que este vaso soy yo. El vaso está flaquito, yo estoy un poquito más relleno, tendría que tener un pichel por acá. Pero bueno, imaginemos que este vaso soy yo. Y esta agua es de lo que está lleno mi yo. Puede estar lleno de pecados, de deseos, imperfecciones, es esta agua. Y Dios es como el aceite de vida, el aceite producto del olivo. ¿Qué pasa si esto está lleno de agua? El aceite no va a poder entrar. ¿Qué pasa si yo le voy sacando agua? A medida que yo le vaya sacando agua, el aceite va a ir entrando y siempre va a ir quedando en la cima el aceite. Pero el aceite no podrá llenar completamente el vaso mientras haya agua. Si todavía queda aquí un dedo de agua, pues todavía el aceite no llegará hasta la base y llenará el vaso entero, porque todavía hay agua. Y esto es lo que tratamos de hacer con la vida cristiana. Haga la prueba usted, mezcle agua y aceite, no se van a juntar. Así es, lo podrido de mi pecado no puede tener nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Entonces, mientras lo podrido de mi pecado no salga de mí, el aceite de bendición, el aceite de la gracia, el aceite de Dios no puede llenar mi vaso, no me puede llenar. Tengo que sacar todo eso para que pueda llenarme Dios. Eso es lo que pasa. Y así les explico de manera sencilla de qué trata la vida cristiana. El irme desvaciando de mi yo, sacando esa agua sucia para que entre el aceite de la gracia de Dios. Y a medida que voy sacando esa agua, va entrando el aceite y va ocupando mayor lugar en mí. ¡Qué bello! Esas palabras de San Pablo, poderlas escribir en letras de oro y escribirlas en mi cuarto. Ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Si todos los días lo tuviera presente, pues yo creo que otro gallo cantaría en mi vida. Dejaría de ser motivo de escándalo, dejaría de ser motivo de palabrerías de la gente. Sería diferente la vida nuestra. ¿No creen ustedes? Pensémoslo un poco. Continúa el mismo versículo que no hemos terminado, viene lo siguiente. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Miren qué hermoso esto. ¿A dónde quiero llegar? Yo no puedo cargar la cruz de Cristo si yo no he muerto a mí mismo. Es el gran problema que vemos dentro de las religiones, especialmente nuestra religión católica, que realmente es la única verdadera.
Ya eso lo aclaro yo en mis programas de radio, Creo Señor, Yo Creo, que ustedes pueden escuchar los lunes a las 10 de la mañana en la 105.3 de Radio Católica o verlos en mi canal de YouTube o página en Facebook que llevan el mismo nombre, Creo Señor, Yo Creo. Ahí doy las explicaciones. Pero la cuestión es que a veces dentro de esta religión, ¿qué pasa? Mucha gente quiere cargar la cruz del Señor, pero no quieren morir a sí mismos. Entonces quieren ser ministros extraordinarios, quieren ser lectores, quieren ser de la pastoral juvenil, de la pastoral familiar, de lo que sea, pero sin dejar de ser ellos. ¿Y qué terminamos viendo? Cristianos que son motivo de escándalo y que hacen que la gente se aleje de Dios, porque llevan una vida que desdice del Evangelio. ¿Y qué termina diciendo la gente? El catequista, mirá, y fue el fulanito de tal, el que sirve en la iglesia, el que me hizo tal cosa, me hizo tal cara o me dijo tal cosa. Nos convertimos en motivo de escándalo. Todos. Yo me he acusado muchas veces de que por mis actitudes o pecados me he vuelto motivo de escándalo para algunas personas. Yo lo he confesado y no me avergüenza decirlo porque yo tengo que decir la verdad. Sí, me ha tocado pedir disculpas en algún momento, perdón en algún momento, si he sido motivo de escándalo para alguien. Pero yo continúo mi lucha por ser mejor cristiano, que es una lucha a la que les invito a ustedes, porque no podemos cargar la cruz del Señor, ni presentarnos como cristianos ante el mundo, si primero no mato a mi yo interior, a ese yo interior que está en contra de Dios, porque está inundado de pecado, herido por el pecado y por la concupiscencia se inclina al mal. Cargue su cruz, abrácela, no solo la cargue como un peso que se arrastra, no, esto está mal. La cruz hay que abrazarla. Santa Catalina Emmerich, esta vidente mística de la iglesia, cuando el Señor le mostró su pasión, miró que nuestro amado Señor al momento de tomar la cruz no solo se la montó encima, abrazó la cruz y la besó. Esto se volvió motivo de asombro para los que estaban ahí. Cómo este hombre podía abrazar aquel instrumento de muerte mientras los demás la rechazaban, luchaban porque no les pusieran el madero encima. El Señor abrazó la cruz. Esto quedó reflejado muy bellamente en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que recopiló como fuente de información también las visiones de Santa Catalina Emmerich. Ahí se ve, vean la película ese detalle. Cuando Cristo le toca cargar la cruz, nuestro amado Señor Jesús abraza y besa la cruz. Y si no estoy mal, la reacción del mal ladrón, al final ladrón, fue de que está loco, yo no sé, le grita algo por ahí como que está loco, se burla de él, porque, o le dice tonto, no recuerdo la frase exacta, porque estaba abrazando la cruz. Y es que nosotros como cristianos debemos abrazar nuestra cruz, que para el auténtico cristiano no debe ser otra, sino la cruz del mismo Señor. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? La cruz de la redención. Una cruz impregnada de amor en la cual se convertía como ara, como altar, donde se entregaba la vida por la salvación del mundo, por el bien de los otros. Esa debe ser la auténtica cruz que carguemos los cristianos. Un madero de amor donde demos la vida por los demás, la vida por el otro, una vida de amor y de sacrificio por amor, por el bien de los demás. Esa es la cruz que estamos llamados a cargar. Hoy le llamamos cruz a cualquier cosa. Mi cruz, mi vecina que, la sangre de Cristo, la lengua de esa vecina, ni la tulacuecho. Mi cruz, el esposo borracho, ese hombre que ya no aguanto, que ojalá de una borrachera se muera. Dicen mucha gente, yo los he escuchado. Mi cruz, mi hijo drogadicto, este chavalo que me saca canas verdes, dicen las mamás. No, hermanos, eso no es la cruz. La cruz tiene una función redentora, una función de amor. No convierte en cruz lo que no es cruz. Nuestra cruz es nuestra misión. La misión de Cristo fue salvar al hombre y el instrumento, el medio que Él ocupó para salvar al hombre fue la cruz. Por tanto, lo que debe ser la cruz en nuestra vida es aquello que nos ayuda a salvar al mundo, salvar a los otros, traer a los otros a Cristo. Predicar el Evangelio en mi casa donde todo el mundo no quiere oír de Dios, eso se convierte en mi cruz. Llevo la palabra de Dios ahí donde es odiada, estoy salvando a los hombres. Luchar contra mí mismo, como estábamos hablando, para poder alcanzar salvación, vida eterna y el amor verdadero, esa es una cruz
Cuesta, pero tiene una función redentora. La cruz no es solo aquello que nos hace sufrir por sufrir y estamos en el aguante resignados, ni modo, aquí me toca morir, dice la gente. No. La cruz es algo donde se muere por algo que vale la pena, por algo que da fruto. Cristo murió y él mismo puso el ejemplo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Murió para dar fruto. La cruz es aquello donde se muere para dar fruto. Entonces, el estar aguantando al marido borracho no es cruz. Así se lo explico. No da fruto. ¿Qué te santifica? Sí, te puede santificar en el aguante hecho desde la misericordia, la oración, la paciencia, sí, es verdad. Pero el solo hecho de tener un marido borracho no es cruz. Se va a convertir en cruz el marido borracho cuando vos practiques esto que te estoy diciendo. La santa paciencia, ores por él, lo catequices, le apoyes y lo vivás con este sentido de querer salvarlo. Pero si solo lo vivís por aguantar por aguantar, en vez de volverlo cruz, se te puede volver hasta obstáculo para tu salvación, porque empezás a murmurar de tu marido, empezás a rechazarlo, empezás a odiarlo, empezás a guardarle rencor. Por este hombre no soy nada, por este hombre mis hijos se fueron de la casa, por este hombre perdí el trabajo, por este hombre tengo mala fama. No se te vuelve cruz, se te convierte en objeto de perdición incluso, porque estás murmurando del prójimo. Así cada situación vivida por vivir en la amargura o en el dolor no es cruz. Pero sí podemos convertir esos momentos y situaciones tormentosas en una cruz cuando la vivimos desde la fe y desde el amor, porque le damos un sentido. La cruz con sentido. La cruz de Jesús tenía sentido, tenía un valor redentor, tenía un sentido. Pero si fuera la cruz por la cruz, no tendría ningún sentido ni ningún valor, más bien fuera un objeto despreciable, porque se convertiría en objeto de muerte. Y así lo miraban los judíos. Maldito el hombre que pende de un madero, tiene escrita la Biblia. Ahí radica la diferencia. Entonces, negarnos a nosotros mismos para poder cargar la cruz. ¿Con qué sentido? El sentido del seguimiento, que es la última palabra con la que se sella este versículo. Y sígueme. ¿Qué significa este seguir a Jesús? Y sígueme, dice el Señor. Significa seguirle cumpliendo estas primeras condiciones. En libertad, el que quiera venir en pos de mí. Negándome a mí mismo. Y en tercer lugar, abrazando la cruz de cada día. Para poderle seguir. Porque el seguimiento en el Señor implica ser otro Cristo. ¿Quién cargó la cruz? Cristo. Y si me llama el Señor colgándome una cruz, cargándola, abrazándola detrás de mí, es ser otro Él. Otro Cristo que carga la cruz para la redención del mundo. Y me llama al camino de la cruz. Porque cuando cargó Cristo la cruz, cuando era el momento de dar la vida por la salvación del hombre, el momento de su pasión, pero que era el momento al mismo tiempo de la gloria y del triunfo. Entonces Jesús no me está llamando a seguirle en cualquier lugar, de cualquier manera y a como se me antoje. No me llama a seguirle en la pachanga, no me llama a seguirle al alboroto. Jesús me llama a seguirle en el camino de la pasión. Por eso es que el Via Crucis, el Santo Via Crucis, se ha vuelto el objeto de meditación de muchísimos santos a lo largo de los 2 milenios de vida cristiana que tenemos. ¿Sí, hermano? ¿Y cuántos de nosotros meditamos el Via Crucis? La Iglesia nos recomienda hacer el Santo Via Crucis todos los viernes del año. Una recomendación, no un mandato. Pero sí una recomendación saludable, un acto de piedad y que ganamos indulgencias haciéndolo con una cruz de madera, cada vez que lo rezamos, pues esto nos ayuda a meditar un poco qué significa seguir verdaderamente a Jesús en el camino de la cruz. Medítenlo, no solo que somos cristianos de temporada también. Hoy soy el cristiano cuaresmal y en la cuaresma ando dándome golpes en el pecho, arrastrando mis rodillas, flagelándome, haciendo ayuno. Bueno, en el tiempo ordinario ya se me olvida. Ya no hay Via Crucis, ya no hay rezo de ayuno, ya no hay rezo, ya no hay ayuno, ya no hay acto de penitencia, no. El tiempo de cuaresma para hacer penitencia. Y ahí estamos bonitos nosotros. Somos cristianos de temporada. Como pasa con los alimentos. Estamos en la temporada de las papas, en la temporada del tomate, la temporada del mango. Si quiero un mango, cuando no es temporada no me lo puedo comer, me quedo con las ganas porque no hay mango. Entonces el cristiano penitente solo aparece para cuaresma y para adviento. Y el resto del año el cristiano penitente no está. No, hermano. Debemos ser cristianos que vivamos la fe de todos los tiempos que nos invita la Iglesia a meditar los distintos misterios del Señor, pero todo el año.
todo el tiempo. Y sobre todo la iglesia nos propone los días viernes para meditar el Santo Via Crucis. Para meditar el Santo Via Crucis. No me excluye que lo pueda hacer cualquier día el Via Crucis. ¿Pero por qué? Porque ahí en el camino de la cruz vemos la actitud del Redentor a la cual yo estoy llamado. Un Jesús humilde, humildísimo. Que como él dijo, él podría invocar a sus ángeles que vinieran y a su orden aparecerían 12 legiones de ángeles para defenderlo. No lo hizo, humilde. No es prepotente, no es orgulloso. Un Jesús que no respondía a los enemigos que le estaban dando golpes y bofetadas. No le respondía ni con insultos, ni con malas palabras, ni con malas acciones. Un Jesús amoroso. Un Jesús que consolaba. Iba sufriendo en el camino y consolaba a las mujeres de Jerusalén. Un Jesús que perdonaba en medio de aquella situación. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ustedes en el Via Crucis, en el camino de la cruz, pueden observar cuáles son las características que debe poseer aquel que está siguiendo a Jesús. El ven y sígueme de Jesús, miremoslo concretamente. Cuando se trata de los apóstoles, los llama a seguirle en su misión apostólica. Pero cuando está hablando de las condiciones para el seguimiento de Jesús, que nos trae aquí la Biblia de Jerusalén, que es el seguimiento discipular de Jesús, a todos por igual nos está llamando al seguimiento en el camino de la cruz. Hermanos, ¿quieren ser santos? ¿Quieren llegar al cielo? Abracemos la cruz de Cristo y sigámosle en ese camino de la cruz. Acompañemos a Jesús como un buen cirineo nosotros, cargando su misma cruz, llevando el peso de la redención del mundo sobre nuestros hombros y en nuestros corazones. En ese camino estuvo María. Lo meditamos en la cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santa Madre. Estaba María en el camino de la cruz. No podemos vivir el seguimiento de Jesús excluyendo a la Santísima Virgen María. No lo podemos hacer. María fue la única que estuvo ahí siguiendo a Jesús y estuvo con él hasta en el pie de la cruz. No podía haber llegado al pie de la cruz si no estaba con él acompañándolo desde el camino en que Jesús la tomó. Desde el principio, María estuvo ahí con él en el camino de la cruz. María por eso es tan importante para la vida del creyente, porque es la mujer del consuelo, es la mujer del ánimo, es la mujer de la presencia, es la mujer del amor, es la mujer que está siempre ahí, en el camino más difícil del hombre. María está con nosotros. María nos ayuda a cargar la cruz de Cristo. María nos ayuda a amar el camino de la cruz. ¿Qué hizo Jesús en el camino de la cruz? Eso es a lo que yo estoy invitado. Y sígame. Por eso continúa el versículo 24. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese se salvará. Quien pierda su vida. ¿Es a esto lo que nos está llamando Jesús? ¿Qué hizo Él? Perdió su vida por amor a nosotros. La perdió, la entregó. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la doy. Yo la doy. Él dio su vida, la perdió por amor a nosotros. Y así la recuperó, pues el Padre lo resucitó al tercer día después de haber muerto. Se cumplieron estas palabras de Jesús y es lo que se va a cumplir con nosotros. Si nosotros en esta vida nos esforzamos por ser auténticos cristianos, por abrazar la cruz del Señor, por entregar mi vida por los demás, al final de los tiempos, cuando el Señor haga resonar su voz y nos llame, cuando suene la trompeta, pues nos levantaremos a una resurrección de vida, a gozar del cielo. El Padre nos resucitará para darnos la gloria eterna, como apareció Jesucristo glorificado después de la resurrección. De lo contrario, sí resucitaremos, pero para la condenación eterna. Moriremos y sufriremos en cuerpo y alma la desdicha del infierno. Es la realidad, yo no les quiero asustar, pero es la verdad. Cada quien sabe la consecuencia de sus actos. Cada quien. Si yo tomo licor en exceso, el día de mañana se puede aparecer una cirrosis hepática con el estómago así inflamado. No es castigo divino, es simplemente la consecuencia de los actos libremente realizados, inclinados hacia lo malo. Así de sencillo. Entonces, hermano, el que pierda su vida por mí, ese se salvará. Perdamos nuestra vida por Cristo, muriendo a mi gusto, muriendo a mí mismo, predicándolo a Él a tiempo y a destiempo, yendo ahí. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian el Evangelio. Pues que se hermosee nuestro cuerpo en un anuncio continuo del Mesías, con nuestra risa, con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestra forma hasta de vestir.
Son pequeñas cosas, pero que son necesarias. Y reflexiona el versículo 25. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? ¿De qué le sirve al hombre venir aquí, luchar, esforzarse, alcanzar la cima en el mundo? Por algo que al final lo pierde en un instante o no le sirve para nada. Analicen. La vida de la mayoría de los actores de Hollywood, de la mayoría de los cantantes, ¿cómo es? Es una vida que anda en boca de todo el mundo. Nadie los deja en paz, los paparazzi le andan tomando fotos, si va al baño ahí le están tomando fotos, si está en la playa ahí le están tomando fotos, si estaba desnudo en su casa, pues hasta eso ahí le sacan fotos desnudo a uno, porque ni en paz puede estar en su casa, una vida incómoda, horrible. Segundo, una vida llena de lujos, lujos por todos lados, que eso ayuda a incrementar la gana de honor, la gana de ser mejor que el otro, la soberbia, la sensación de prepotencia, todo eso. Personas a veces orgullosas, no me mires, ahí si me miras por encima del hombro te miro yo. Terrible. Una vida donde el ego está elevado. Tercero, desgraciadamente una vida infeliz. No se sienten feliz. Y lo vemos porque cada rato se están casando. Se casan hoy con la fulana, mañana se aburrieron de la fulana, van con la sutana, se aburrieron de la sutana, van con la perenceja, se aburrieron de la perenceja, van con la otra y así sucesivamente. Matrimonio de 2-3 meses. La mujer se la cambian de rápido, más rápido que el boxer, creo yo. Así de terrible. Entonces, ¿eso es felicidad? No es felicidad. Y son gente que están en la cima, ay, viven los jóvenes llorando, y los jóvenes por ser como el fulano, el sutano. Hoy está de moda la música del famoso Ozuna, Bad Bunny, no sé quiénes. Hoy los jóvenes quieren ser igual que ellos y puras chanchadas son las que cantan. Se lo digo literalmente. ¿Es tu gusto musical? Bueno, ese es tu gusto, pues es tu problema, no mi problema, es tu gusto. Pero lo que dice, lee la letra, analizala, escuchala bien. Son puras vascosidades que más bien están perdiendo a los jóvenes. Y son culpables de la pérdida de muchos de estos jóvenes. Pues estos jóvenes se van a volver descarriados. Jóvenes arrojados al mundo y a los deseos de la carne. Culpables ante Dios. Que el Señor se los reclame. Yo no se los voy a reclamar, ni yo los voy a juzgar. Es el Señor y ellos mismos están atizando su propio fuego. Pero sí, viven anhelando esto que tienen ellos. Porque tienen carros, porque tienen mansiones. Lo tienen todo. ¿Y cómo termina la mayoría de ellos? Internados en un centro psiquiátrico. Con un montón de terapeutas, con psicólogos, buscando terapias de relajación, no sé qué, y cosas cósmicas y del otro mundo, porque es que aquí ya no encuentran felicidad, no encuentran paz, no encuentran bien, sino drogados, muertos por una sobredosis. Ustedes conocen la historia de mucha gente, muertas por sobredosis, colgándose, ahorcados. Muchos cantantes terminan ahorcados. Y lo tenían todo, fama, dinero, un lugar en la sociedad. ¿Les dio felicidad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Si pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Recuerden que Jesús no está en contra de los bienes, no está en contra de las riquezas por ser riquezas, no. Jesús no vino a predicar de eso. Vino a predicar contra el corazón que se aferra y se apega a las riquezas, que se aferra y se apega a los bienes. Contra esa situación del hombre que elige mal y que le lleva a perder su verdadera felicidad y su vida misma. ¿De qué te sirve entonces, querido hermano, ganar el mundo si pierdes tu alma? Dímelo. El día del juicio, ¿qué te vas a presentar al Señor? Señor, conseguí 12 casas, conseguí no sé cuántos carros, conseguí tantas cosas. Ajá. ¿Qué hiciste con todo lo que conseguiste? Bueno, esta era mi casa de vacacionar, esta era mi casa no sé qué, esta era mi casa no sé cuánto. Ajá, ¿y cuántos pobres ayudaste? Que me acuerde, ninguno. ¿Cuánta fe tenías en mí? ¿Te acordabas de mí cuando tenía tiempo, cuando me vino una crisis, por allá? ¿Qué respuesta vas a dar ante Dios? Y es que entre más acumules, más preocupaciones vas a tener. Y entre más preocupaciones tengas, más te vas a enfocar en ellas que en Dios. Que en Dios. Por eso nosotros, incluso los que elegimos la vida consagrada, hacemos un voto de celibato. Porque el mismo San Pablo habla de esta recomendación. El hombre casado se preocupa por agradar a Dios y a su mujer. Tiene su corazón dividido. De hecho, celibato, teológicamente hablando, significa corazón indiviso. Entonces, esta persona tiene su corazón dividido. Mientras el no casado
se procura más por agradar a Dios. Entonces, nuestro centro de atención, nosotros como consagrados, se supone lo enfocamos en Él, en las cosas que a Dios agrada, en las cosas que a Dios, ¿verdad?, a Dios le parecen buenas. Pero el hombre, entre más tenga su corazón lleno de las cosas de este mundo, más se preocupará de las cosas de este mundo, por su fortuna, por sus trabajos, por sus riquezas, por sus bienes, por sus mujeres, por su etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 26. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Quien se avergüence de mí. ¿Por qué Jesús habla de la vergüenza ahorita que está hablando del seguimiento? Precisamente porque muchos dicen seguir a Jesús, pero lo siguen a su manera y no muestran la verdad de la fe. Sienten vergüenza de Jesús. Hoy me preocupa a mí muchos católicos que sufren y sienten vergüenza de su fe católica porque han surgido un montón de herejes que les dicen cosas, les reclaman: ustedes son idólatras, ustedes han cambiado a Dios por María, ustedes aquí, ustedes allá, y se avergüenzan de su fe, se achicopalan y se van corriendo. Véanlo, anótenlo. Cuando antes tantos católicos orgullosamente caminaban su Cristo al pecho, o la camándula ya por último, con la que se reza el rosario, que no es para andarla colgada en el pecho, pero que bueno, se los ponen el rosario, como dicen muchos ahí, colgado de color según el gusto y antojo de la persona. Se avergüenzan porque viene un hereje y le dice: ¿y por qué andas ese Cristo ahí colgado si la cruz mató al Señor? El hereje, que está mal informado, no sabe que la cruz no mató a Cristo, que Cristo dio su vida por la salvación de todos y que la cruz es el trono de su gloria, como lo atestigua también la Escritura. Ahí está el rey de los judíos, lo dice la tablilla que mandó poner Poncio Pilato sobre la cruz, donde decía: Jesús Nazareno, Juderum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. 4 palabras de donde se toma la primera letra en latín y que se forma, ¿verdad?, se forma la palabrita INRI que vemos sobre las cruces, sobre los crucifijos. La cruz, el trono de la gloria de Cristo, donde venció la muerte y nos alcanzó la salvación. Entonces viene un hereje y te dice: ve, andas ese Cristo colgado al pecho, ese instrumento diabólico, ese instrumento de la muerte. Te da vergüenza y te lo escondes. ¿Por qué te avergonzas de la cruz de Cristo? Si dice San Pablo, la cruz de Cristo es gloria para los que se salvan, fuerza de Dios para los que se salvan, pero locura para los que se pierden. Los que deberían sentir vergüenza son los herejes. Ellos están avergonzando del misterio de la redención. Nosotros nos gloriamos de la cruz de Cristo. Es que esos católicos idólatras que andan con su santo y eso, su tuco de madera, tuto, y entonces ya los católicos no salen en procesión. Me alegré este mes que fuimos invitados a la parroquia de la Asunción, allá con el padre Freddy, a quien le mando un gran saludo, que está haciendo una labor excepcional. Decía él en la misa que se alegraba porque cuando él llegó allí a la parroquia, encontró un montón de católicos acomplejados por el miedo, porque las sectas de los herejes andan ahí diciendo cosas y entonces ya los católicos no salían a las procesiones porque decían idólatras, porque decían que andaban con el bulto, el tuco y eso allá tuto, y que se empezó todo un programa evangelizador que ha revivido la fe de esa comunidad y ya los creyentes no tenían miedo ni pena de salir a las procesiones. Se avergonzaban ante los católicos por andar en la procesión. Si la procesión es bíblica, no andaba en el arca de la alianza, tuto. ¿Y qué era el arca de la alianza? Pues una caja de oro que llevaba encima 2 querubines de oro, 2 imágenes de ángeles de oro encima, y que la llevaban cargando los sacerdotes revestidos y todo el pueblo entonando cánticos y salmos en procesión de un lado para otro. El relato que sale también ahí de la caída de las murallas de Jericó, no le hicieron igual una procesión alrededor, dando 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó para que éstas cayeran, una procesión. Entonces, ¿qué pasaba ahora? Pues los católicos avergonzándose. No, dice el Señor: quien se avergüence de mí, quien se avergüence de mí o de mis palabras, yo me avergonzaré de ese ante mi Padre el día del juicio. No tenga vergüenza. Los que deberían tener vergüenza son los que se han apartado de la fe de Cristo. Son aquellos que han preferido seguir a Dios a su manera y se han apartado de la fe verdadera, de la iglesia verdadera, para seguir otras creencias que no son cristianas.
son inventadas por hombres, que quieren ser fundamentadas en las Escrituras, pero que son inventos del hombre, y que las Escrituras más bien desdicen de las enseñanzas de ellos. Católico, no te avergüences de ser lo que eres, no te avergüences de ser cristiano, mantén tu frente en alto. Mira cuántos cristianos están dando la vida allá, en los lugares árabes, por Cristo, donde los musulmanes están volándole la cabeza. Aquí nadie te está cortando la cabeza, pero te avergüenza. Si en el trabajo te ven persinándote para comer, te avergüenza. ¿Por qué te vas a avergonzar de tu fe? Cristo te ve, Cristo te mira, mira tus actitudes, mira que tu fe no es real, que tu fe solo es de domingo, de parroquia. Persínate con tus hijos antes de comer, reza el rosario. ¿Por qué tienes de vergüenza de decirle a la gente, ven, oremos antes de un proyecto importante, antes de un juego de fútbol, antes de un juego de baloncesto, a tu equipo, hagamos una oración, pidámosle a Dios que nos apoye, que nos ayude, que nos dé fuerza? ¿Por qué te va a dar vergüenza? No seamos cristianos de la vergüenza. Seamos cristianos, verdaderos cristianos. Que amemos al Señor, que lo sigamos en libertad, que muramos a nosotros mismos, que abracemos la cruz y nos vayamos en pos de Él a través del camino de la cruz, que es el camino del verdadero cristiano. El vía crucis de la vida, el vía crucis de la historia, que nos llevará a la gloria como a Cristo también lo glorificó el Padre en la cruz del Calvario y lo llenó de su esplendor y gloria el día de la resurrección, como esperamos resucitar nosotros también.